Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un momentito, por favor. Un poquito más fuerte. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso sobre fundamentos epistemológicos del psicoanálisis. Vayan incorporándose, vayan llegando nuestros amigos astronautas. José Antonio Fernández Asenjo, ¿qué tal? José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Adelante. Acomódense. Hola, Antoine Angelov, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar la clase de hoy. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es quien organiza este curso en Alcalá de Henares, Fundamentos Epistemológicos del Psicoanálisis. Estamos en la consulta de psicoanálisis en la calle Santiago 38, primero A de Alcalá de Henares, Madrid, España, planeta Tierra, para los que venís de fuera, para los que nos veis desde fuera, estáis conectando con nosotros. Hoy vamos a hablar de la sobredeterminación en psicoanálisis, una cosa, un concepto muy importante, que comprenderlo o no comprenderlo hace que uno pueda, o que un psicoanalista pueda hacer psicoanálisis o no haga psicoanálisis en la vida, ¿vale? O sea, fijaos si es importante esto de la sobredeterminación. Entonces vamos a explicar lo que es esto, pero antes quiero preguntaros si tenéis preguntas de la vez pasada o alguna cuestión que queráis hablar antes de comenzar. Y si no, pues seguimos para adelante y según nos vayan surgiendo las preguntas, ya sabéis, como siempre, pues lo podemos ir hablando y conversando a lo largo de la clase. Bueno, pues vamos a ver esto de la sobredeterminación, ¿qué es? Esto tan importante. Hola, buenos días, Paqui. Buenos días, Veronique. Bueno, siguen llegando nuestros amigos y participantes en el curso. Que necesito mucho espacio para poder mover el codo. Está bien. No voy a acabar dándoselo a los. Esto de la sobredeterminación y la múltiple determinación, ¿qué será? ¿Qué será? Algo muy importante, como decimos, para el psicoanálisis. Primero podemos conceptualizar un poco esto de qué es la múltiple determinación y la sobredeterminación, y después vamos a ver también en qué momento del psicoanálisis, hola, buenos días, nace, hola, buenos días, la sobredeterminación. Buenos días, Veronique, ¿cómo estás? Bien, sobredeterminación. Vamos a empezar hoy a hablar de este concepto que es muy importante en el psicoanálisis porque comprenderlo hace que podamos o leer el psicoanálisis o no leerlo jamás. Es decir, que un psicoanalista no comprenda lo que es la sobredeterminación quiere decir que no hace psicoanálisis. ¿Vale? Bueno. Entonces, decimos que un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja que se articula en un concepto que mantiene relaciones invariantes con todos los otros conceptos de la estructura y que va a dar el nombre a la estructura. Yo lo voy a repetir esto, ¿eh? Un efecto está sobredeterminado cuando es producto de una estructura compleja en la que hay un concepto sobredeterminante, ¿vale?, que se va a relacionar de manera invariable con el resto de conceptos que componen esa estructura, ¿vale?, y que da nombre a esa estructura sobredeterminante, ¿no? Por ejemplo,
En la teoría del inconsciente, el concepto que sobredetermina toda la estructura es el concepto inconsciente. El concepto inconsciente va a mantener relaciones invariantes con todo el resto de conceptos que conforman esa estructura. Es decir, todas las relaciones de esa estructura se articulan en el concepto de inconsciente. ¿Vale? Entonces decimos que un efecto está sobredeterminado cuando es producto-efecto de esa estructura articulada en torno al concepto de inconsciente. La sobredeterminación es un concepto que procede de la teoría del conocimiento y que puede buscarse en las diferentes ciencias cuál es el concepto que sobredetermina, ¿no? En psicoanálisis es el concepto inconsciente, por eso se llama la teoría del inconsciente, porque el concepto que sobredetermina toda la estructura, es decir, en el que se articulan todos los conceptos de manera invariante que componen esa estructura, es el concepto de inconsciente en psicoanálisis. Es decir, es una estructura complejamente articulada, sobredeterminada por el concepto de inconsciente. Vamos a ir viendo esto. A ver. Entonces, el deseo de inconsciente es esa materialidad, el deseo inconsciente, sin la cual no es posible un sueño, no es posible la formación de un sueño. ¿Vale? Es el motor del sueño, es el motor de la producción de un sueño, el deseo inconsciente. Por sus características, el deseo inconsciente no puede expresarse como tal, no puede expresarse como tal en la consciencia por sus características, ¿no? Sino que lo que tiene que hacer es deformarse, disfrazarse para poder expresarse en la conciencia. De tal forma que lo que llega a la conciencia, el sueño que recordamos, ya es un efecto del deseo inconsciente. Es un producto del deseo inconsciente. No es el deseo inconsciente lo que llega a la conciencia. Es un producto, un reflejo, un efecto deformado, disfrazado del deseo inconsciente, porque el deseo inconsciente, por sus características, no se puede expresar tal cual en la conciencia. Entonces, hace un trabajo, el deseo inconsciente va a hacer, tiene que ser deformado mediante un trabajo, que también es inconsciente, y es el trabajo del sueño, que con una serie de trabajadores, de operadores, va a trabajar sobre el deseo inconsciente, inconscientemente también, son operadores inconscientes, para transformarlo, para deformarlo, para disfrazarlo, y que a la conciencia ya llegue pues un producto elaborado mediante este trabajo del sueño inconsciente, ¿no? Esos operadores, esos trabajadores del inconsciente son la condensación y el desplazamiento, ¿no? Y también otros que son el cuidado de la representabilidad y la elaboración secundaria, pero especialmente lo más importante son la condensación y el desplazamiento, que trabajando sobre el deseo inconsciente, que consiguen un producto que ya ese sí que puede acceder a la conciencia, el sueño que recordamos, el sueño que contamos, el sueño manifiesto. ¿Vale? Nuestro trabajo como psicoanalistas. Hola Aida, ¿qué tal? Nuestro trabajo como psicoanalistas parte ¿de dónde? Del sueño contado. Fijaos, parte del último efecto, del producto del inconsciente. ¿Para qué? Para poder interpretar el inconsciente que ha dado lugar a ese sueño. ¿No? Es decir, partimos del último producto, del sueño contado, y ahí vamos, le decimos al paciente o al soñante, hable, asocie libremente,
Y entonces, con toda esa información que nos da, podemos llegar a la interpretación, que es la producción del deseo inconsciente, porque el deseo inconsciente no estaba, hay que producirlo, decíamos, estaba, pero en el texto, está en la interpretación de los sueños, teóricamente está formulado el concepto de inconsciente, pero después hay que producirlo en el análisis. Y cuando interpretamos el deseo inconsciente, reconstruimos las operaciones. Ahí vemos qué operaciones hizo el deseo inconsciente para transformarse, para poder llegar a la conciencia ya a un producto de él. ¿Se entiende? Entonces tenemos, por una parte, deseo inconsciente, mucho calor, ¿no? He apagado. Sí, yo ya está. Bueno. No tiene vida. Sí, bueno, es un momento muy exultante de la sexualidad de una mujer. Súbitamente. Entonces, deseo inconsciente. Este no sabemos cuál es cuando llega el soñante, cuando el soñante nos cuenta el sueño, porque ya ha sufrido una serie de desplazamientos, condensaciones, deformaciones, disfraces, y llega a la conciencia como sueño manifiesto. Entonces, ahora desde el sueño manifiesto que nos cuenta el soñante, vamos a decirle que hable libremente para que nos dé toda esa materia prima, todo ese material de asociaciones, y a partir de ahí podamos reconstruir operaciones e interpretar el deseo inconsciente que produjo ese sueño, motor de ese sueño, ¿vale? ¿No podría haber también alguna resistencia por parte del psicoanalizado a expresar conscientemente algo del sueño que pudiera no gustarle o no podría haber una resistencia inicial a la hora de expresar ese sueño? Claro. Que se le matizara también, que se le elaborara un poco a la vez de presentarlo quizá de una manera que él considera menos perjudicial para él? Casi que es un proceso casi a lo mejor inconsciente, ¿no? Defender, voy a contar algo, pero no lo voy a contar tal como lo veo porque a lo mejor no me agrada lo que veo en el sueño. Por lo tanto, lo que voy a contar al psicoanalista es, pues, bueno, una versión ligeramente modificada. Pero ¿No podría darse eso? Claro, Resistencias. Eso ya es consciente, claro. Hay dos tipos de resistencia, ¿no? Digamos, la consciente, que es la que tú dices, que es, ya voy a contar, yo sé que lo voy a cambiar, pero lo voy a hacer porque no me gusta del No todo. me gusta lo que el sueño me dice. Bueno, con eso no puede hacer nada el analista. No. Porque claro, ya está la resistencia, la censura inconsciente. Esa ya está trabajando, que el soñante no sabe ni cómo actúa la censura inconsciente. Y esa es la que puede, digamos, interpretar y reconstruir el análisis. Pero con la censura consciente no podemos hacer nada. Una persona que hace eso no querrá psicoanalizarse, ¿verdad? No estoy tan seguro No tendrá ese interés, pagar un dinero para engañarse a sí mismo. No estoy tan de seguro forma yo de los consciente. mecanismos. No estoy yo más tan seguro de esos De forma mecanismos tan consciente de sencillos. hacerlo cuando te está costando un dinero, pues no sé yo. Claro, por eso es importante recalcar que el sueño manifiesto, lo que recordamos del sueño, no es ninguna verdad. Eso no es el deseo inconsciente, es solamente una apariencia. Es decir, que uno sueña que muere su mamá en el sueño y dice, esto no me gusta, no me voy a contar esto, no sea que yo haya deseado eso. No, eso no es el deseo. Eso es solo la apariencia. El deseo que ha dado lugar a ese sueño todavía no sabemos cuál es hasta que no lo interpretemos, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo para que el soñante pueda hablar libremente, porque ya hay después una censura inconsciente que él no va a poder controlar. Ya hay una censura que se va a aplicar, que es justamente la censura es la que ha hecho que el deseo inconsciente tenga que disfrazarse para poder acceder a la conciencia. Ya todo es un disfraz debido a esa censura intrapsíquica e inconsciente. Entonces, la censura consciente no podemos hacer nada más que recordarle al soñante que hable con libertad, porque eso que recuerda del sueño no es el deseo, es solo una apariencia, eso no es. También quizá esa censura consciente puede ser un poco por el prejuicio de decir tengo que ir al psicoanalista, como romper un poco esa idea social que parece que si vas al psicólogo o al psicoanalista es que no estás bien de la cabeza. Ajá. Entonces quizá eso a lo mejor a lo largo de las sesiones pues al final se acaba rompiendo porque ves que no pasa nada, que es algo normal
y a lo mejor solo dura pues eso, las primeras sesiones por el tema del prejuicio y demás, de decir que vas Claro. al psicoanalista. Puede Yo ser. creo que justamente eso que no quieres contar es lo que tienes que contar. Claro, también ese señalamiento es importante porque Tienes que trabajar. a veces se ve en los psicoanálisis, ¿no? Cuando el paciente no contó algo, pero que ya algo pasó por su cabeza, pero se abstuvo de manifestarlo, ¿no? Y después de ciertas sesiones, ¿no? Dice, pues justo eso yo ya lo pensé hace unas cuantas sesiones, pero no lo quise decir, y esa información se manifiesta como la importante para llegar a la interpretación de ese sueño, ¿no? Es decir, que también hasta cuando hay una censura consciente, también la censura inconsciente puede estar determinando que haya elegido justo eso, o que se avergüence justo de eso, o que le dé, ¿no?, pudor justo contar eso. Pero eso, diferenciar que hay una censura inconsciente y otra que puede ser voluntaria y consciente, y que bueno, que eso no podemos hacer nada más que dejar que recordarle la ley, la regla al soñante, la regla de diga usted en voz alta todo lo que quiera, libremente, no se censure usted, que ya su aparato psíquico ya está censurando por usted, claro. Bueno, entonces nosotros vamos a partir de ese efecto último del aparato, que es el sueño contado, o el lapsus, ¿no?, o el síntoma. Freud ya empieza a sospechar la sobredeterminación en los historiales de la histeria. Todavía no tenía el concepto inconsciente, todavía no tenía el psicoanálisis, no se había formalizado como ciencia, pero ya sospechaba esto de la sobredeterminación. Y con Elizabeth, en el caso de Elizabeth, ya llega a decir la palabra sobredeterminación, pero todavía no ha entendido la sobredeterminación, todavía lo piensa como una determinación mecánica, causa-efecto. Pero también en los historiales empieza a sospechar cuando dice, parece que todos los síntomas de la paciente estuvieran tejidos en el mismo telar. Parece que tienen algo en común, algo parecido. Y es como si hubieran sido, aunque son síntomas diferentes, como si estuvieran tejidos en el mismo telar, dice él, ¿no? Ya se daba cuenta de esto de la sobredeterminación inconsciente. Pero como todavía no tenía el concepto inconsciente, no lo podía pensar. Como decíamos, comprender la sobredeterminación inconsciente es donde se juega la posibilidad de un psicoanalista, ¿vale?, para los psicoanalistas que lo estáis viendo, de ser o no ser psicoanalista. Porque si uno piensa que la tarea del psicoanalista acaba donde acaban las asociaciones libres del paciente, es decir, le deja hablar, y si uno piensa que el paciente hablando va a poder llegar al inconsciente, no, eso no es psicoanálisis, no se ha entendido el psicoanálisis, porque con las asociaciones libres, a donde puede llegar el paciente va a ser a lo preconsciente, eso es preconsciente, pero todavía no se ha producido un inconsciente ahí, ¿no? El inconsciente hemos dicho que es una producción nueva, algo que produce ruptura, algo que no estaba antes y se va a producir por interpretación. Entonces, aparte de la asociación libre, ¿qué tiene que darse? La interpretación. Claro, la interpretación por parte del médico. Claro, tiene que darse la interpretación. Y eso que se interpreta, eso es el deseo inconsciente, que no estaba antes y que se va a producir en el análisis. Es algo novedoso para lo que hay que hacer antes todo el trabajo de asociar libremente, ¿no? Y de escucha. O sea, en la asociación libre todavía estaríamos en esa instancia preconsciente-conciencia, ¿no? Recordemos la primera tópica freudiana, que es conciencia separada por una barrera permeable, una línea de puntos discontinuos, ¿no? Una línea discontinua con el preconsciente, conciencia preconsciente,
los contenidos del preconsciente pueden acceder a la conciencia si hacemos un esfuerzo de atención, como cuando hablamos libremente en la sesión, ¿no? Ahí podemos decir un montón de cosas que en principio no habíamos dicho sobre el sueño, pero que con un pequeño esfuerzo de atención pueden acceder a la conciencia. Recuerdos, representaciones, fantasías, ¿no? Acceden a la conciencia. Pero después, entre el preconsciente y el inconsciente, que sería la tercera instancia, hay una barra impermeable, una barra continua. Es decir, los contenidos del inconsciente no pueden acceder al preconsciente. No pueden pasar esa barra y hacen todo un trabajo para transformarse, para transferirse, para disfrazarse, para desplazarse a otras representaciones que sí que están permitidas en la conciencia. Pero y eso pienso que sería, cuando ya están interpretados, esa parte sí que tendría que acceder al consciente, Claro, ¿no? cuando se interpretan, digamos que las palabras de la interpretación, es la interpretación lo que puede poner al sujeto en contacto con su inconsciente. Es la interpretación, exacto. Que ya una vez interpretado ya deja de ser inconsciente, se hace conocimiento, ¿no? Cuando te interpreta tu deseo inconsciente ya se hace conocimiento. Entonces, ignorar la diferencia entre sobredeterminación, porque estamos diciendo que la sobredeterminación en psicoanálisis es inconsciente. Lo que se sobredetermina es lo inconsciente. Ignorar la diferencia entre sobredeterminación y múltiple determinación, que ahora vamos a ir viendo lo que es, puede hacer que un tratamiento psicoanalítico no llegue a comenzar jamás. Hubo una corriente en psicoanálisis que confiaba mucho en el paciente, en lo que decía el paciente, ¿no? En este sentido de que dejaba hablar esperando que el paciente por sí mismo accediera, al final de todas las asociaciones iba a llegar a su deseo inconsciente, ¿no? Pero esta corriente no tenía en cuenta la interpretación de los sueños, no tenía en cuenta el capítulo de la elaboración onírica, donde Freud explica que en los sueños se dan dos procesos, ¿no? Es decir, que hay un proceso que es el establecimiento de las ideas latentes, ¿no? Que están en el preconsciente, todas las ideas latentes, esas que con un pequeño esfuerzo de atención podemos acceder a ellas, pero que si no tenemos un espacio y un lugar para hablar sobre el sueño, pues están ahí, en lo latente, ¿no? Y estas son las que el soñante recuerda cuando habla libremente, las ideas latentes. Las ideas latentes pueden pasar del preconsciente a la conciencia, sin problema, ¿vale? Pero, dice Freud, hay un trabajo que es el que verdaderamente nos interesa en el psicoanálisis, que es ese trabajo inconsciente que se hizo para pasar del deseo inconsciente a las ideas latentes, ¿no? Que ahí es donde hubo verdadera transformación, transmutación de los sentidos, para que el deseo inconsciente pudiera pasar al preconsciente de alguna manera, que no pasa, sino que pudiera expresarse, ¿no? Ya de una manera disfrazada en la preconciencia, ¿no? Ahí hubo una transmutación de todos los sentidos, ahí hubo un verdadero trabajo inconsciente, ¿vale? Y ese es el que le interesa al psicoanálisis especialmente, ¿no? Porque el pasaje entre el preconsciente y la conciencia no ha habido trabajo del sueño, no ha habido trabajo inconsciente, sino que puede pasar, ¿no? No hay represión entre la conciencia y el preconsciente. Y sí que la hay entre el inconsciente y la preconciencia, ¿vale? Tenemos visualizado esas tres instancias: consciente, preconsciente, inconsciente. Lo que no sé qué papel juega en este caso el preconsciente, porque si realmente se puede acceder y ya está transformado, ya no hay represión, ¿qué papel juega el preconsciente? Bueno, la censura es preconsciente, está ahí. La censura psíquica, que obliga al deseo inconsciente a tener que transformarse o disfrazarse para poder expresarse en la conciencia del sujeto, es del preconsciente. Tiene un papel importante el preconsciente. Y no solamente eso, sino que también todas las representaciones, ¿no?
todos esos recuerdos Pero, pero a los que podemos poner palabras son del preconsciente, están en el preconsciente. Pero ya no hay censura, ¿no? No, ya todo eso ya está censurado. Ya todo lo que está en el preconsciente ya está transformado, está disfrazado. Claro, Un recuerdo que tú eres capaz de recordar ya es un recuerdo encubridor. Ya entiendo, sí. Por Ya, eso, ya por no eso- es exactamente lo... Por eso digo, puesto que ya no hay censura, ¿qué es lo que motiva al consciente? Ahí descansan pues toda esa información que no puede estar en la conciencia porque la conciencia se colapsaría, ¿no? La conciencia es un órgano perceptual, como la vista, como el oído, como el gusto, ¿no? Y percibe hacia afuera, hacia el mundo exterior y también percibe hacia el mundo interior. Entonces, la conciencia tiene una capacidad limitada. Pueden estar los estímulos en la conciencia muy poquito tiempo porque tiene que estar vacía para que sigan entrando datos del exterior y del interior, ¿no? Entonces, ¿dónde queda, digamos, la información latente que no está en la conciencia porque si no la conciencia se colapsaría? Está en el preconsciente. Los datos a los que alguna vez fueron conscientes están en el preconsciente. Recordemos que no se olvida nada de lo que entra al aparato psíquico, no desaparece. O sea, se olvida, sí, pero no desaparece. Entonces, el verdadero trabajo del sueño va a ser, hola John Jairo, buenos días, va a ser esa traslación del deseo inconsciente a las ideas latentes. Y además Freud nos dice que este pensamiento que produce esa transformación del deseo inconsciente a las ideas latentes es un pensamiento totalmente diferente al pensamiento consciente. Es un pensamiento inconsciente, es un trabajo inconsciente. Que Freud va a empezar a definir de la siguiente manera. La primera definición que hace del inconsciente es: el inconsciente no juzga, no piensa, no calcula, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse en la conciencia. Expresarse. ¿Y cómo se expresa? Pues con sus producciones, pues con el sueño, el síntoma, el lapsus, el acto fallido. Son expresiones del inconsciente, reflejos, digamos. Entonces, Freud ya de esta manera, sin saberlo, ya estaba delimitando dos conceptos: sobredeterminación y múltiple determinación. El sistema inconsciente del que estamos hablando sobredetermina a las otras instancias. Es decir, no solamente que sobredetermina el preconsciente y la conciencia, sino que los produce el preconsciente, produce la conciencia también. El inconsciente genera el preconsciente y la conciencia. Entonces, las otras instancias, todo el resto de conceptos del psicoanálisis, que si transferencia, que si censura, que si represión, que si todos, se van a relacionar entre ellos de manera múltiple determinación. Va a haber relaciones múltiples entre ellos, pero todos ellos se van a articular de manera invariante con el concepto inconsciente, que es el que sobredetermina toda la estructura, ¿no? Una estructura que tiene unos límites, que son los límites del aparato psíquico, ¿no? No es un concepto, los límites del aparato psíquico. Y todos los conceptos que entran dentro de esos límites están sobredeterminados, articulados en el concepto inconsciente. Después entre ellos se pueden relacionar de múltiples maneras los otros conceptos, pero el que sobredetermina es el concepto de inconsciente. Si confío en que el psicoanalizado, hablando libremente, asociando libremente, me va a dar su inconsciente, cometo varios errores. Claro,
no tengo en cuenta que está asociando libremente, pero además es en el campo de la transferencia con el psicoanalista, que está asociando libremente, ¿no? Y hay un campo de fuerza que ya veremos qué es esto de la transferencia, donde él está hablando, pero ahí, ante la escucha del analista. Y además creo que el inconsciente, el segundo error que cometo es que el inconsciente existe. Pienso que el inconsciente existe. Cuando hemos dicho que el inconsciente no existe, que el inconsciente hay que producirlo en el psicoanálisis del paciente. El trabajo es para producir su inconsciente. El inconsciente solo se muestra a través de sus efectos. Es decir, que cuando nosotros cometemos un lapsus, tenemos un sueño o manifestamos un síntoma, eso es un efecto del inconsciente. Un efecto. Pero eso no es el inconsciente. El inconsciente lo vamos a producir por medio de la interpretación. De la interpretación y de la construcción, la construcción es un conjunto de interpretaciones, ¿no? Es decir, si la interpretación es un deseo del psicoanalizando, la construcción sería, vamos a construir su historia de deseos, cómo ha ido deseando, ¿no? hasta llegar a caer en el diván del psicoanalista. ¿Seguís teniendo el diván o se reproduce la conversación sentados tranquilamente o cómodamente? Sí, ¿O existe todavía el diván? Sí, ¿Se sigue sí, manteniendo ese...? Bueno, Ese sí es un mito, el diván. Es un instrumento de trabajo también, sí, el diván. No sé si es un tótem o qué, pero... Es un instrumento de trabajo. Para facilitar que no haya tanta resistencia. Claro. No, pero cómodamente sentados, pues a lo mejor hasta te sientes menos, no sé, más desinhibido, porque tumbarte ahí parece que estás un poco más, y yo me sentiría incómodo, ¿eh? Bueno, Porque no le ves, como no le ves, te sientes más libre. Claro. Sí, Que bueno, no le pero estás mirando. la posición puede ser un poco... Sí, también, las tienes primeras... que estar mirando a los ojos. Las entrevistas preliminares suelen ser sentados. Y de hecho las entrevistas preliminares pueden durar mucho tiempo hasta que el paciente decide tumbarse en el diván. Yo no digo que me tumbara, te lo digo de verdad. Bueno, podemos empezar sentados. Estaría un poco extraño, no sé, casi me inhibiría más que estar tranquilamente sentado y conversando directamente con el psicoanalista. Exacto, es tan directo que yo prefería la conversación directa, vamos, mirándonos. Vale. No he tumbado y no viendo a nadie. Trato hecho. Sí, hay gente pato, como decía él. Exacto. Cada psicoanálisis es diferente, ¿no? Entonces, entre estas, hemos dicho, el sistema inconsciente sobredetermina el conjunto de las otras instancias, ¿no? Dentro de los límites del campo que es el aparato psíquico. Entonces, entre estas múltiples determinaciones de las instancias sobredeterminadas por el concepto inconsciente, siempre hay alguna instancia que aparece como dominante sobre las restantes, ¿no? Es decir, entre las instancias múltiplemente determinadas puede haber una que es dominante. Y que hace que el resto de instancias o de conceptos supediten sus tendencias en la articulación con esa otra dominante. Ahora voy a explicar esto de otra manera para que lo entendáis bien. Pero toda esta estructura invariablemente está articulada y sobredeterminada por el concepto de inconsciente. ¿Veis que esto es muy importante que esté claro para poder hacer psicoanálisis? Porque si no caemos en la múltiple determinación. Es decir, creer que cada síntoma tiene una causa diferente, cada síntoma que trae el paciente, ¿no? Y en psicoanálisis nos dicen, no, está todo sobredeterminado, está todo hilado en el mismo telar, está todo tejido en el mismo telar, ¿vale? Bien. Entonces, no vamos a saber la manera en que se ha deformado el deseo inconsciente hasta que no se produzca la interpretación. Cuando se produce la interpretación, ahí vamos viendo
cómo trabajaron esos operadores inconscientes de condensación, desplazamiento, para transformar el deseo inconsciente. A ver, John Jairo pregunta, ¿el diván no se usaba porque en los tiempos en que Freud atendía eran muchos pacientes los que él veía todos los días y era muy agotador mantener contacto visual con cada uno por tanto tiempo? Sí, claro, y ahora también. Atendemos muchos pacientes por día y también es una manera de que el psicoanalista pueda tranquilamente tomar notas sin tener la mirada del paciente constantemente, ¿no? Pero también la mirada es el campo del amor. Yo creí que, ¡Ojo! yo creí que era para que hubiera menos resistencias. También, claro. Sé que era por ese motivo. También. También es para eso, porque así, Dice, ¿no? con la mirada me lo dice todo. Claro, la mirada es... Tienes cara de póker, ¿no? Sí, porque Cuando si dices estás, algo muy fuerte, si el otro- estás tumbada parece que y no ves a nadie, parece que estás contigo misma. Y te abres. Si ya le ves, Claro, estás contando algo a alguien. claro, exacto, No quiere también, contarse. también. Y son las palabras las que se hablan entre Estás ellas, tú ¿no? sola. Entonces, la transferencia que se produce entre el psicoanalista y el psicoanalizado o el soñante es inconsciente también. Ese campo de fuerzas que se va generando en la relación psicoanalítica, la construcción de la relación psicoanalítica, es inconsciente, ¿no? No es lo que el paciente dice que siente por el psicoanalista, ¿no? Si el paciente ya dice, ay, es que me he enamorado de mi psicoanalista, o ay, es que Puede ocurrir. claro, la muerte de transferencia, o es que no soporto a mi analista, o es que no sé qué. Eso no es la transferencia. La transferencia es inconsciente y se produce también por interpretación, es decir, está sobredeterminada también por el deseo inconsciente del paciente. Cada paciente va a tener su propia transferencia con el analista, aunque sea el mismo psicoanalista, ¿no? Aunque sea Virginia Valdominos, ¿no? Una psicoanalista, cada paciente tiene una psicoanalista diferente. Y eso está producido por la transferencia y está sobredeterminado por el deseo inconsciente de ese paciente, ¿vale? Es decir, que también la transferencia se puede interpretar. Y ahí justo además cuando se interpreta, ¿no? Es cuando nace la transferencia. También se produce por interpretación. Es decir, cuando Freud se daba cuenta que la paciente se movía a su alrededor como si él fuera su padre, ¿no? Es que él era su padre en el campo de la transferencia, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando se funda, mejor dicho, cuando hay una interpretación, se funda la relación transferencial. Insistimos entonces en el concepto de sobredeterminación. Un efecto está sobredeterminado cuando es producido por una estructura compleja cuya articulación está regida, sobredeterminada por un concepto que mantiene relaciones invariantes con el resto de conceptos de esa estructura y que además da nombre a toda la estructura. Teoría del inconsciente, ¿no? Estructura del inconsciente. Da nombre a todo el campo, ¿no? Una cosa importante también que vamos a decir y que es diferencia a las ciencias de la ideología, que hablábamos el otro día, es que el concepto inconsciente no abarca la totalidad del inconsciente, ¿no? El concepto inconsciente, ¿no? Dentro del cosmos de la realidad inconsciente, ¿no? El concepto inconsciente viene a recortar de esa realidad inconsciente una parte y dice, este es el psiquismo del que yo voy a hablar. Este es el psiquismo sobredeterminado por el inconsciente en psicoanálisis, ¿no? Eso para nada abarca toda la realidad inconsciente. Es decir, vamos a centrarnos, nuestro objeto teórico va a sobredeterminar todo, pero
dentro de estos límites. Dentro de estos límites que son los límites de aparato psíquico. Toda la realidad inconsciente que se sale de los límites de aparato psíquico, el psicoanálisis no se ocupa de ella. ¿Vale? Es decir, la sobredeterminación del concepto quiere decir que la ciencia sabe todo, hasta puede ser dogmática, pero dentro de ese campo sobredeterminado por su concepto teórico. Fuera de eso, no. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos del inconsciente, hablamos de esa realidad sobredeterminada por el concepto de inconsciente, de la teoría del inconsciente, que en ningún caso abarca toda la realidad inconsciente, ni todo el cosmos de lo inconsciente humano, ¿no? ¿Y cuál sería la otra parte del inconsciente que no es psíquica? Hombre, pues por ejemplo, hay fenómenos de los que el psicoanálisis no se ocupa y que son fenómenos, ¿no?, inconscientes. La telepatía, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, en el Triángulo de las Bermudas, que ya sabéis que es un punto donde, ¿no?, se perdían los barcos y donde los aviones pierden la comunicación, pues se hizo un experimento de comunicación a través de la telepatía. La telepatía entonces existe, es real. Sí, pero el inconsciente no se ocupa de ella. Eso cae fuera de los límites del aparato psíquico. La percepción extrasensorial en toda su extensión. Claro, eso no entra dentro de los límites. U otros fenómenos, ¿no?, que también son inconscientes, pero no están sobredeterminados por el concepto de inconsciente. ¿No? Es decir, como veis, las ciencias son un recorte, son un punto determinado dentro de todo lo real. No puede explicar una ciencia todo, sino ya no es ciencia, ya es ideología, ya es un intento de llegar a una bella totalidad, explicación total del mundo. El Tanyahun, ¿no? Esto quiere decir que en la práctica psicoanalítica, cuando me enfrento al inconsciente de fulano de tal, tampoco voy a poder determinar todos los contenidos de su inconsciente. Quizás solo aquellos que causen un traumatismo o causen una especial... Claro, aquellos que están sobredeterminados por el concepto de inconsciente dentro de la teoría del inconsciente, a eso vamos a poder llegar, ¿no? Sí, el inconsciente reprimido, es de lo que se ocupa el Pero ese psicoanálisis. inconsciente reprimido yo creo que es el que patológicamente puede dañarte, te puede perjudicar, te puede... Total, es el que produce el 100% de las enfermedades en el aparato psíquico, los trastornos psíquicos. De ese se ocupa el psicoanálisis, de ese inconsciente, ¿no? Tampoco hay que pensar el concepto de sobredeterminación como hacen algunas versiones filosóficas que lo piensan como causa única. Eso no es la sobredeterminación tampoco, la causa única o causa en última instancia, en las que todavía la religión y la determinación mecánica son las concepciones de lectura, ¿no? Ahí todavía no se ha ingresado en el concepto de ruptura que decíamos, ¿no? La ruptura que produce el nacimiento de un nuevo concepto teórico, de un nuevo concepto científico que viene a sobredeterminar todo aquello, pero que cae bajo la estructura sobredeterminada por ese concepto, ¿vale? Entonces, si pensamos como única causa, como causa, ya caemos en otras filosofías, incluso religiosas, ¿no? Que eso eso no es ruptura y no es sobredeterminación. La estructura sobredeterminante, el concepto de inconsciente, en nuestro caso, va a quedar relativizada en su sobredeterminación a aquello que sobredetermina, ¿vale? Es relativo, no puedo explicar todo. Entonces queda relativizada a aquello que sobredetermina. Toda interpretación psicoanalítica será de un contenido sexual, pero no toda la sexualidad puede ser interpretada. Toda interpretación psicoanalítica va a ser de un contenido sexual, pero no toda la sexualidad va a poder ser interpretada. ¿Por qué?
porque el inconsciente es una estructura sobredeterminante de aquello que sobredetermina. Únicamente sobre eso, el sobredeterminante. Es decir, no en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento se puede hacer una interpretación, ¿no? Hay psicoanalistas amantes de la interpretación silvestre, del psicoanálisis silvestre, y van por ahí interpretando a la gente, ¿no? No se puede eso tampoco, ¿no? Tiene que darse el trabajo de asociación libre, en el contexto analítico, en el campo de la transferencia, y ahí se va a poder interpretar aquellas cuestiones que están sobredeterminadas por la teoría del inconsciente, ¿no? Entonces se va a interpretar en el tiempo del inconsciente. O sea, hay que producir el tiempo del inconsciente para poder interpretarlo. No en cualquier espacio de la realidad inconsciente, sino en el espacio de la realidad inconsciente que determina el contexto de aparato psíquico, de sujeto psíquico. ¿Veis? Pino Lorenzo pregunta, ¿la interpretación psicoanalítica siempre es la interpretación de la transferencia? No, no. La interpretación psicoanalítica se produce en transferencia, pero no se interpreta en la transferencia. La interpretación psicoanalítica se produce en transferencia. No se interpreta la transferencia. De hecho, lo que decíamos antes es que cuando se interpreta, se produce la transferencia, ¿no? También, por primera vez. Pero no se interpreta la transferencia, sino que se interpreta en transferencia, en ese campo de fuerzas que se ha establecido del paciente con el psicoanalista, donde el paciente vierte, digamos, pues toda una serie de fantasías, de recuerdos, de afectos, que no están directamente relacionados con el analista, sino que tienen que ver con sucesos pretéritos de su vida, pero que ahora los va a poner en juego en la relación analítica. Que el analista va a poder interpretar al paciente viendo eso que el paciente hace en la relación analítica, donde ha transferido pues toda una serie de representaciones y de afectos que provienen de otros momentos y de otros tiempos de su vida. Pero ahí ya está en juego el tiempo del inconsciente. Ya se ha puesto en juego el tiempo del inconsciente. Y ahí se puede interpretar. Bien, entonces, ¿qué es el sujeto psíquico? El sujeto psíquico nada que ver con el hombre, ¿no? Sino que sería ese hombre que puede determinarse teóricamente como particularidad desde la ciencia psicoanalítica. Eso es el sujeto psíquico. Es decir, un punto de relatividad en la inmensidad del cosmos. Esa es la relatividad de una ciencia, un punto de relatividad en la inmensidad del cosmos. Normalmente, ¿qué pasa? Que nos llegan de las ciencias su ideologización. Ya lo que nos llega a la calle, al mundo, es la ideologización de la ciencia, cuando ya trata de explicarse todo con los un producto científico, ¿no? Es decir, una maravillosa, contundente y totalizadora visión del mundo. Y así la ciencia se va transformando en ideología, porque realmente la ciencia nace mutilada. La ciencia está mutilada, es decir, no puede, tiene límites. Esta mutilación es el recorte de todo lo posible que precisamente le permite un cierto dogmatismo, pero sobre aquello que sobredetermina esa ciencia. Es decir, sobredetermina aquello que cae dentro del campo que fue capaz de generar su concepto teórico. Entonces, si no comprendemos el concepto de sobredeterminación, podemos llegar a ser amantes de lo profundo, ¿no? Pensando que el inconsciente va a estar en alguna profundidad, o ir haciendo interpretaciones
por la calle, indiscriminadas. Y ahí, claro, no está comprendido nada, no se ha comprendido para nada el concepto de sobredeterminación. La interpretación psicoanalítica solo puede producirse, solo va a acontecer en el contexto psicoanalítico. Pino dice, ¿la interpretación de la transferencia es un desvío entonces? Sí, claro. Otro error de los amantes de lo profundo es pensar que si hago un corte en cualquier punto de la particularidad de ese sujeto voy a encontrar la totalidad del sujeto. Bueno, pues esto también es una idea derivada del pensamiento hegeliano, ¿no? Que al final cae en la idea de Dios. Una particularidad a partir de ahí voy a poder ver la totalidad. El texto sagrado en psicoanálisis no es Dios. El texto sagrado en psicoanálisis es el discurso manifiesto del paciente. Lo que nos cuenta el paciente, lo que nos cuenta el soñante, eso es texto sagrado. No porque nos lo vayamos a creer. Ya sabemos que eso es una deformación, es un disfraz, es lo aparente, es lo manifiesto. ¿Pero por qué es sagrado? Porque lo vamos a escribir, lo vamos a anotar, vamos a partir de ahí. Es el último producto, efecto del sistema psíquico y vamos a partir del último producto para reconstruir operaciones y poder interpretar el deseo inconsciente, ¿no? Por eso es sagrado. No porque, repito, nos lo vayamos a creer, que eso es ninguna verdad. Es contenido manifiesto. No tengo yo muy claro esto de interpretar la transferencia o interpretar en transferencia. Por ejemplo, a ver si lo puedo comprender. Si yo estoy en transferencia contigo, ¿no? Y yo interpreto, la transferencia es que yo hablo contigo y tú sustituyes a mi madre. Yo inconscientemente creo que tú eres mi madre, o me pasa la misma cosa que me pasaba con mi madre, ¿no? Transferencia. Entonces, en transferencia tú vas a interpretar, para dar luz, ¿no? Eso es interpretar en transferencia, ¿no? Y interpretar la transferencia, entonces, ¿qué sería? Si yo vivo de forma inconsciente y produzco la misma relación que tuve con mi madre, con mi forma de sentir, lo produzco contigo, una transferencia, ¿cómo sería interpretar la transferencia? Pues interpretar la transferencia sería decirle, yo soy su mamá. Yo no soy su mamá. O yo soy su mamá, ¿no? Eso sería interpretar la transferencia. Claro. Interpretar en transferencia sería producir la interpretación de lo que le va pasando, ¿no? Eso es En transferencia. en transferencia. Claro. Eso es exactamente, en transferencia lo entiendo, pero interpretar la transferencia... Eso, interpretar la transferencia es casi destruir la transferencia. Porque aparte no se puede interpretar. Es complejo, es un tema complejo para estudiar y para desarrollar el tema de la transferencia. Es que físicamente no, lo que tú dices la destruye. Claro. Físicamente No lo tengo yo tan claro, ¿eh? la otra persona se da cuenta. No lo tengo No tan sé, claro. yo lo veo así. Es real, lo otro no real. Es real en su psique. Claro. Claro. Yo no interpreto. Sí. Esta transferencia es distinta si la relación es psicoanalista masculino, paciente femenino o viceversa. ¿Influye, por ejemplo, si yo me psicoanalizo, que mi psicoanalista sea hombre o sea mujer? ¿Esa transferencia produciría el mismo campo final si es hombre o es mujer quien me psicoanaliza? En realidad te psicoanaliza una función, entonces no tendría por qué haber diferencia. Es decir, vas a transferir tus afectos, tus miedos, tus angustias. Sería exactamente igual, pero vamos, no sé. Sí, de forma que yo puedo producir contigo en transferencia cualquier No con un conflicto hombre. vivido con mi padre. Exacto. Y Puede aunque ser tú tu seas padre, mujer, aunque sea una mujer. Aunque tú seas una- mujer, cumple la función de padre Claro. como la puedes cumplir de madre. Exacto, por Y eso. yo como no me Madre, entero, mujer. estoy viviéndolo contigo así. Claro, porque son funciones. son Exactamente, y funciones. estoy produciendo esas emociones contigo
Y tú eres mujer y es como si fuera mi padre. Exacto, Lo mismo. exacto, exactamente. Y es inconsciente además. Claro. Entonces, tampoco hay que pensar que decíamos que el texto sagrado para el psicoanálisis es el contenido manifiesto, es el discurso, es lo que dice el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensamos que el texto sagrado está en otro lugar, diferente a lo que dice el paciente, es como pensar que debajo de ahí hay otro lugar donde está escondido lo que nos interesa. Y en realidad no. Está en lo que dice, está, ¿no? Es decir, muestra y oculta a la vez. El texto manifiesto, en lo que decimos, está mostrado y está oculto a la vez. Es y no es el mismo trazo. Es presente y pasado en el mismo texto, en lo que dice. ¿No? En lo que dice. ¿Y cómo lo dice? ¿Y a dónde nos llevan sus asociaciones libres? Ahí está. ¿Vale? Ese es el material que nos va a servir para hacer la interpretación. Que es lo que no está. La interpretación, que es lo nuevo que se va a producir, que es la ruptura. ¿Vale? ¿El sueño y el habla ocurren en tiempos diferentes? Claro, dijimos que el sueño, que no podíamos abrir la cabeza de una persona para ver lo que había soñado, ¿no? Y que ya sabemos que cuando el soñante cuenta su sueño, ya ha habido un trabajo de elaboración. Ya se ha pasado de la materia natural, que sería el sueño soñado, a la materia prima para el psicoanálisis, que es el sueño contado. Ya hay un trabajo de elaboración ahí, como cuando pasábamos del árbol a la madera, ¿no? De la materia natural a la materia prima. Hay un trabajo de elaboración. La materia prima con la que trabaja el psicoanálisis no es el sueño soñado, es el sueño contado. ¿Vale? Eso es lo que le interesa al psicoanalista, él habla del sueño. Freud elige el sueño para mostrar todo lo que quiere mostrar. Buenos días, Mendizábal, ¿qué tal? Allí son las 7:55, muy bien. Muy bien, muy bien, ahí, comenzando bien la mañana. Freud toma los sueños no porque le interesen especialmente los sueños o porque sea un onirocrítico, sino porque soñamos todos. Y él estaba haciendo un descubrimiento que era el funcionamiento del aparato psíquico. No solamente en los enfermos, sino en todo el mundo. Cómo funciona el aparato psíquico en su normalidad, que parte de la enfermedad, pero para ver, porque es una exageración. La enfermedad es como el resultado producto de una exageración en el funcionamiento de determinados mecanismos psíquicos. Una cosa de cantidad, pero los mecanismos psíquicos son los mismos que producen un sueño que los que producen un síntoma. Entonces Freud toma el sueño para mostrar cuáles son esos mecanismos psíquicos, cómo funciona el aparato psíquico. Él habla del normal a partir del sueño, y no él habla de no un delirio de una persona enferma, sino él habla de un normal a partir de un sueño, padece las mismas determinaciones que él habla de un neurótico. Las mismas. Entonces el sueño como fenómeno transcurre en el tiempo real, pero como discurso transcurre en el tiempo del habla de ese paciente que viene a psicoanalizarse. Ese tiempo, ¿no?, determinado en esta formación, en el sueño, es el tiempo del inconsciente. Ya vamos a ver en otra clase la diferencia entre el tiempo real y el tiempo del inconsciente. Es decir, a partir de un fallido podemos decir que el deseo inconsciente se ha transferido, se ha condensado de tal, de cual manera y ha dado lugar a ese fallido, ¿no? Bueno, voy a explicaros en otro campo esta diferencia entre relación sobredeterminada y dominancia, para terminar de entender esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la economía, ¿no? Dice, una instancia económica
sobredetermina la estructura social en la que está integrada, ¿no? Es decir, la instancia económica sobredetermina la instancia jurídica, la instancia política, la instancia filosófica, la instancia religiosa y hasta la misma economía, ¿no? El capitalismo es así. La instancia económica sobredetermina la política, la jurídica, la religiosa, ¿no? Es decir, es la instancia sobredeterminante. La instancia económica sobredetermina la estructura social en cualquier sistema de producción, en el esclavista, en el feudal, en el capitalista. Ha sido sobredeterminante la instancia económica, que después podrá aparecer dominado el proceso social por cualquiera de las otras instancias, pero en todos los casos la sobredeterminación es económica, ¿no? En el capitalismo, la instancia económica sobredetermina y domina las dos cosas. Sobredetermina al resto de las instancias y además es instancia dominante en esas relaciones múltiples determinadas con las otras instancias. ¿Vale? Por ejemplo, durante el feudalismo era la instancia religiosa, ¿no?, la que dominaba. Era la que sobredeterminaba, era económica también, porque estaban los ciclos de cuándo se tenía que sembrar, cuándo se tenía que cosechar, cuándo tal, pero todo era por una cuestión económica la que sobredeterminaba, ¿no? Pero la dominante era la religiosa. Dominaba los procesos sociales durante el feudalismo, pero con la revolución burguesa se resignó ese dominio de la religión que la religión tenía en el feudalismo, pasó también a estar en manos de la instancia económica, ¿vale?, que pasó a ser sobredeterminante y dominante del resto de las instancias. En el feudalismo la idea de Dios era trascendente. Dios era el verbo, siempre igual. Todo lo que era palabra encontraba fundamento y sentido en la naturaleza de Dios en el feudalismo. Las leyes del arte y la producción eran revelación divina. Solo podían ser alteradas por los representantes del verbo divino, que no eran precisamente ni los artistas ni quienes producían los bienes. La instancia sobredeterminante era la económica, ya que sin producción material no hay vida en la que se pueda sobrevivir, ninguna humanidad. El campesino sembraba en una fecha del año y no en otra, porque si no, no crecía ni el trigo, ni la cebada, ni había riqueza para el campesino, ni para su señor, ¿no? La organización productiva se iba produciendo en el quehacer productivo. Esa organización no la inventó Dios, ¿no?, pero Dios se apropió de ella, de esa organización, por tener que ver esas leyes productivas con el verbo, que en todos los casos era Dios. El feudalismo era así, ¿no? Pero hubo un cambio en un proceso donde las relaciones de producción, las maneras de intercambiar entre los hombres, que estaban dominadas por la religión, entran en contradicción con los cambios que estaban aconteciendo en la organización productiva, ¿no? Producción en serie. Dios es el hombre también es importante. Claro. El nacimiento del hombre se descubre. Dice, Dios es importante, pero yo también. Por primera vez el hombre toma conciencia de sí y se origina todo eso crea una nueva estructura, lógicamente económica, Claro, religiosa y tal. Dios claro, es importante, claro, hasta ahora ha sido lo único, pero es que yo empiezo a descubrirme que yo también soy importante y quiero vivir relativamente bien. Y empiezan los cuadros, las pinturas personales, ya que antes solo se pintaban dioses y vírgenes. claro. El nacimiento para mí es determinante de ese proceso. Claro. Cambio total. Claro, claro. Y acontece la revolución burguesa y un nuevo sistema de Sí, producción, pero el que esa capitalismo. revolución burguesa sin ese renacimiento previo hubiera sido Claro, tampoco. imposible. Claro, claro. Entonces, ahí, con el nacimiento del capitalismo, también hay un cambio de Dios, ¿no? Se pasa del Dios trascendente al Dios inmanente, protestante, ¿no? Ahora ya Dios inmane en cada instante, está en cada producto de la producción en serie, está todo lo
porque el otro no permitía la producción en serie capitalista y el Dios inmanente sí. Las ciencias experimentales se convierten en el pívot ideativo que centra su posibilidad, el nuevo sistema de producción social centra su posibilidad en las ciencias experimentales, ya que de ellas dependen las transformaciones de los instrumentos de producción, ¿no? Que antes eran heréticas. Ahora ya el nuevo Dios le da su beneplácito a esas transformaciones, ¿no? Que vienen de mano de las ciencias experimentales. Y eso fue el resultado de la transformación social que relega su posición dominante a la religión, ahora a la instancia económica, que va a pasar a ser sobredeterminante y dominante. Los caracteres de Dios supeditan sus cualidades a los requisitos de la nueva dominación. Antes las leyes de producción eran inmutables por padecer del rigor de esa divinidad, y hoy el orden divino inmane en la cosa por imperativo de la investigación de la nueva dominancia, de la instancia económica, ¿no? Bueno, esto para ponerlo en otro campo y poder ver esa cuestión de la sobredeterminación y la múltiple determinación, y cómo dentro de la múltiple determinación puede haber a su vez una instancia que domine a las otras, pero sobredeterminadas todas ellas por otra instancia, ¿no? Que en el caso del psicoanálisis es el concepto inconsciente, ¿vale? Es la instancia inconsciente. Bueno, no hemos terminado, queda un poquito para terminar, pero dejamos aquí por hoy y seguimos el próximo día. Vamos a seguir con esto para terminar el tema de la sobredeterminación, que como os digo es muy importante, y dos ejemplos para que se vea también, se vea muy, muy claro, ¿vale? En la práctica clínica lo que es sobredeterminación y múltiple determinación, ¿vale? Pero continuamos el próximo día. Hola David, Paqui, Maribel, bueno, hola a todos. Y hasta el próximo martes. Gracias. Gracias.